A reading from the Acts of the Lectura de Apostles. los Hechos de los Apóstoles. When he entered Rome, Cuando Paul llegamos a was allowed Roma, to live le by permitieron himself a Pablo with a vivir por su soldier cuenta who en was una guarding casa him. con un soldado que lo 3 days vigilase. later, he called 3 días together the después leaders of convocó the a los Jews. judíos principales. When they had Cuando gathered, se he said to reunieron, them, les dijo: My brothers, Hermanos, although I had done estoy aquí nothing preso against our sin haber hecho people nada contra el or our pueblo, ancestral ni las customs, tradiciones de I was nuestros handed padres. over to the En Romans Jerusalén as a me prisoner entregaron a from los romanos. Jerusalem. After trying Me my case, the interrogaron y Romans querían wanted to ponerme en release me, libertad porque because no they found encontraban nothing nada against que me mereciera la deserving the muerte. death penalty. Pero como los judíos se But when the oponían, Jews objected, tuve que I apelar was al obliged César, to appeal to aunque Caesar, no es que tenga even though I intención had de no acusar a mi accusation pueblo. to make against my own nation. This Por is the ese reason, motivo then, I have he querido requested to verlos see y you hablarles and to speak con with ustedes, you, for pues it is por on la account esperanza de of the Israel hope llevo of encima Israel estas that I cadenas. wear these chains. Vivió He remained for allí 2 full 2 years años in enteros his a su own costa, lodgings. He recibiendo a received todos all los who que came to him, acudían, and with great predicándoles el reino de assurance Dios and without y enseñando la hindrance, he vida proclaimed the del kingdom Señor of God Jesucristo and taught con about the Lord toda Jesus libertad Christ. y sin estorbos. Verbum Domini. The just will gaze on your Los face. buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. The Lord is in his holy El Señor temple. está en su The templo Lord's santo. throne is in El heaven. Señor tiene su His trono en el eyes cielo. behold, Sus his ojos searching están glance is observando. on Las mankind. pupilas examinan a los hombres. Los hombres verán tu rostro, Señor. The Lord searches the El just Señor and the examina a wicked. inocentes y The lover of culpables. violence he hates. Y al que ama la The Lord is violencia, Él lo just. odia, He loves porque el just Señor es deeds. justo y ama la The justicia. upright see Los his buenos face. verán su trono. Los buenos verán su trono, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Remain in my love. Os enviaré el Espíritu Santo de la verdad, dice el Señor. Él les comunicará toda la verdad. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannum. Gloria tibi, Domine. Peter turned and saw En the aquel disciple tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no lo dijo Jesús, que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Verbum Domini. Las tibi Christe.
We are now less than a week away Ahora estamos a menos de una semana de distancia de la última profesión Brother Tarcisius, del hermano and we Tarcisio are exactly 1 y week estamos away exactamente a una semana de distancia de la ordenación sacerdotal del hermano Leonardo y el hermano Patrick, Brother John Paul, el hermano John Paul Brother Pascal to the y el hermano Pascal al diaconado. So, Por lo I don't tanto, know what to say. no sé MFVA, qué decir. You know, it's not Hulkamania, but I guess MFVA mania is running wild. Es algo poco común. Great excitement. Tenemos una semana de gran excitación que va a suceder, de manera que casi no puedo hablar esta mañana. Pray for Pero para orar por nuestros hermanos, nuevamente cuando se preparan para los últimos votos y la ordenación al diaconado y el sacerdocio, Dios es tan bueno en sus muchas bendiciones. But today the Sin embargo, hoy observamos la fiesta de San Felipe Neri, que es el fundador de la congregación del oratorio, pero que no specifically to found a new comenzó específicamente a fundar una nueva congregación o una comunidad religiosa. But he lived from the years Él vivió del año 1515 a 1595, era nativo de Florencia en Italia, sin embargo vivió toda su vida como sacerdote parroquial en Roma. Vivió en el siglo XVI en momentos del Renacimiento en Italia y Roma era un centro de eso. También en tiempos de la reforma protestante que estaba sucediendo en diferentes puntos de Europa. Él habría de darles un poco más de un contexto. Fue contemporáneo de San Ignacio de Loyola, fundador de la Sociedad de Jesús, o como les conocemos nosotros, los jesuitas. San Ignacio y sus compañeros vivían a poca distancia de San Felipe Neri. San Felipe fue canonizado en el año 1622. Entre el clero de Italia ha sido considerado un modelo, él, de vida sacerdotal y de santidad. En los Estados Unidos no estamos tan familiarizados con él. Sin embargo, como dijo un sacerdote, uno podría hacer lo mismo de San Felipe, que la popularidad que se disfruta por parte de San Juan Vianney en los Estados Unidos es como la diócesis de Italia vera a San Felipe. Todos comprendemos eso y nos da un cuadro mejor de la santidad de este hombre y el modelo que él sirve para la diócesis y su clero. El San Felipe Neri es conocido como el apóstol de Roma. El padre Frederick Miller, estimado amigo nuestro, profesor de los seminaristas, siente una gran devoción por San Felipe Neri. Lo escribió esto en sus reflexiones sobre San Felipe. Se dice que Pedro y Pablo primeramente convirtieron a Roma por medio de los bautismos y San Felipe los reconstruyó, los redirigió en su dirección. 45 años de su vida San Felipe dedicó como diócesis secular en Roma. 45 años prestó servicios fieles como sacerdote allí. Y como dije yo al principio de la homilía, no fue su intención el comenzar a organizar una nueva congregación a consecuencia de lo que él vio en su vida y cómo él dio su personalidad a la diseminación del Evangelio. Sentía un gran corazón por catequizar a los jóvenes y traerlos a los sacramentos. Por lo tanto, igual que San Juan Vianney y muchos de los otros santos, muchos de los cuales son franciscanos, él pasó muchas horas escuchando confesiones.
Por lo tanto, para un sacerdote, muchas veces podemos decir, bueno, ¿y qué es que compone la santidad de un sacerdote? Y es muchas horas en el confesionario, porque era un deseo de él que se pasara mucho tiempo en el confesionario, el Sagrado Sacramento, y que la gente pudiera recibirle meritoriamente y experimentaran esa gracia de recibir al Señor en la Santa Comunión, y le colocó a disposición de él leyes por medio del sacramento de la confesión, ofreciendo orientación sacerdotal. Esto es como el oratorio se desarrolló. La gente llegaba a la iglesia allí, al centro que él creó, para, en realidad, la lectura espiritual y la catequesis, o incluso lección divina, como se llama hoy día, el ser enseñado a meditar sobre la palabra de Dios. Habiendo enseñado la historia de la iglesia, había instrucción regular que se ofrecía. Vemos esto con frecuencia en el oratorio de hoy día, en ciertas partes de los Estados Unidos, en que hay congregaciones del oratorio. Es algo que va muy bien y muchas veces están localizados en parte de la gran ciudad, cerca de una universidad en que la gente puede ir y ser instruidos en la fe y ser ayudados en las formas de la santidad. Otros sacerdotes que se sintieron atraídos en la forma en que San Felipe vivía su sacerdocio y por lo tanto querían imitarle. Fundaron, era libre, les hacía sentirse libre el hecho de que se fueran sacerdotes parroquianos. San Felipe Neri, a él se le conocía por su espíritu jubiloso. Decían que alrededor de él siempre había risas, había poca oración o bromas, y uno de los relatos famosos me hizo ayer una pregunta diciendo, a él se le conocía haber hecho eso habiendo afeitado la mitad de la oreja. Uno puede imaginarse lo que la gente hubiera hecho. Había un poco de un shock, un hombre barbudo. Sin embargo, él estaba desapegado de querer que esta gente le amara por la forma en que él aparecía, la forma en que nosotros amamos a la gente de una manera terrenal. Se sentían atraídos a él por su espíritu y lo que el Señor estaba haciendo en él. Pienso que se nos olvida esto cuando vivimos nuestra cristiandad, particularmente cuando vivimos nuestra fe católica. Los católicos a veces parece que están a punto de dar un paso hacia el sepulcro. Y eso no es lo que es la vida espiritual. Tenemos que estar llenos del júbilo del Señor. La gente se sienten atraídos a la alegría. La gente se sienten atraídos a una sonrisa. Yo tengo trabajo para sonreír, pero me esfuerzo. Inclusive leí un estudio que uno se ríe y que esto ala los músculos del cerebro de alrededor del cuero cabelludo, y yo espero que esto, en la época en que yo trabajé en McDonald's, había que sonreír. La sonrisa vende, se decía en aquella época. ¿Quieres un pie de manzana, un pastel de manzana? Sonriendo. Bueno, San Felipe Neri, creo que podemos aprender de él, de tener un espíritu de júbilo. Sabemos que esto era cierto en la vida de San Francisco. Es algo atractivo. La gente, cuando uno ve a alguien que está triste, uno naturalmente no se siente atraídos a esa persona. No es eso. No es tratar de buscar lo divertido, pero sí es un reto. Cuando uno ve a alguien que está feliz en su fe y uno ni siquiera sabe por qué, uno se siente
ha traído, uno quiere de todas formas eso. Yo sé que cuando yo era joven, en la secundaria, mis padres tenían una reunión de oración, como un grupo de familias que se reunían, y a la larga se volvió un estudio de las Escrituras. Sin embargo, había esta era en que estaban comenzando las videocintas y esta instrucción por videocinta. Uno tenía que capturar la atención de una persona joven si lo quiere, uno poder hablar con ellos y enseñarles algo. Yo recuerdo que había algunos que eran fantásticos, algunos de ellos, de cómo estaban explicando la fe. Recuerdo que yo era un joven en la secundaria luchando, escuchando por cómo era que se enseñaba 1.1.2 y me empezaba a dormir. No me rebelé, mis hermanos sí, pero bueno, yo comprendo por qué, dónde está el atractivo de esto. Y en algunas de esas conferencias de las series tenían a la Madre Angélica, y la Madre Angélica, esto sería al principio de la EWTN, y todavía puedo recordarla a ella hablar acerca de los evangelios y de los relatos de Jesús, y uno se sentaba allí y uno decía, pero ¿quién es esa señora? Ella es capaz de reírse a sí misma, de reír a lo que los discípulos estaban haciendo. Pudo decirlo de una forma que era entusiasta, y ella podía decirlo con convicción al mismo tiempo. La Madre Angélica tenía ese don a lo largo de los años en que se le metía a uno entre los ojos con una sonrisa en los labios diciendo, ven acá, tonto, despierta, sigue a Jesús, Él te ama. Fue algo que era contagioso, y yo me imagino que así era como San Felipe Neri tenía ese don cuando enseñaba la fe, que él era algo que atraía a la gente a Cristo. Y esto es lo que hemos de hacer nosotros. Así que ahora quiero volverme serio y terminar la homilía. Dicen que San Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Si prestas atención a la oración inicial de la misa del día de hoy, no es tan solo porque es el Pentecostés mañana que celebraremos la solemnidad. No siempre es que San Felipe precede al Pentecostés, no. Pero sin embargo, él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo profunda del Espíritu cuando él era un laico joven y vivía en Roma, visitaba a los enfermos en los hospitales, enseñaba a los niños el catecismo y servía a hombres y mujeres que venían en peregrinación a Roma, y trataba de invitar a la gente a venir a las 40 horas de devoción en esa época de oración justo antes del Sagrado Sacramento. Como laico, este joven pasaba las noches orando en las catacumbas de San Sebastián. Si han estado en las catacumbas, se pueden imaginar entrar ahí a orar de noche. Yo me sentiría muy atemorizado. No podría haber durado más de 10 minutos. El Padre Pío le hubiera encantado estar en las catacumbas orando. Pero en el transcurso de una de esas oraciones, experimentó lo que él llamaba su Pentecostés. Él literalmente vio al Espíritu Santo moviéndose hacia él como este fuego, esta llama que llegó a donde él y llegó hasta su corazón. Y fue en este corazón que él experimentó y poder discutir con su director espiritual la posibilidad de que él habría de buscar una carrera sacerdotal. Al escribir sobre San Felipe, dijo este escritor que la presencia del Espíritu Santo estaba presente en todo lo que él hacía. Dicho sencillamente, él se convirtió en una especie de Pentecostés vivo. Así que esto estimula a esta gente joven que están discerniendo, que están preguntándose
acerca de lo que el Señor les conduce a hacer. Pedir una experiencia del Espíritu Santo. No tener miedo a preguntarle al Espíritu Santo, a pedirles a Él que llene su corazón, que le enseñe a orar y pedirle que le enseñe a amar más. El Espíritu Santo vendrá muy poderosamente a su corazón. Quizás no vean esta llama, pueden ir a las catacumbas, pero no tienen que ir a las catacumbas para tener esta experiencia. Sencillamente lo que deben hacer es pedir ese don. Lo digo por cada uno de nosotros cuando observamos esta solemnidad del Pentecostés mañana, pedir ese don del Espíritu Santo y darle a Él esa libertad para que obre en nuestra vida. Tantas veces le mantenemos alejado o al Espíritu Santo enjaulado para permitir que el Espíritu Santo libremente tenga efecto en nosotros y nos diga lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que es esa unión con Cristo y esta unión con Cristo que es una unión con el Padre. Cerraré con estas palabras, una reflexión del padre Frederick Miller. Él habla acerca de San Felipe, que vivió como padre diocesano, aunque el tomar en su propia vida como sacerdote parroquial, el ser afectado por los diferentes carismas de la comunidad religiosa que se encontraban en su iglesia en aquellos momentos. San Felipe vivió el Evangelio y sus concilios tan completamente que en una época veía la pobreza de un franciscano, mientras que la mortificación de la carne iba sucediendo la obediencia de un cartujo, de los primeros celotes, de sus frailes, de propagar la fe mediante la prédica y la enseñanza y la dedicación a la liturgia y contemplación de un monje benedictino. Algo interesante es que San Felipe se sentía bien con ellos cuando él podía formar parte de un sacerdote diocesano. San Felipe Neri, ora por nosotros.